transformaciones. Muchas gracias, Lucía, por darnos estos momentos. Nosotros arrancamos pensando esta entrevista en que muchos de los que te conocen más bien titulares, conocen referencias, tienen referencias de tu vida, pero muchos de los que vivieron realmente el país en los 60 ya o no están, no se acuerdan. Y queremos saber qué fue lo que te motivó a la militancia en ese momento, qué era el país que querías cambiar. Bueno, primero gracias a la entrevista, porque es bueno tener la oportunidad de expresarse, de dialogar. Ortega y Gasset decía que cada uno es uno y su circunstancia. Entonces la circunstancia de los inicios de mi militancia eran muy distintas de las de hoy. En el mundo, en América Latina y en Uruguay. Pensá solo en un tema, las comunicaciones. Empezaba la televisión. No existía ni internet, ni teléfono celular, ni WhatsApp, ni nada de eso. Entonces, todo eso que hace a la circunstancia era bien distinto. Sin embargo, la esencia de la causa es la misma de la de hoy. Es pelear por lograr, me gusta poner las palabras de Artigas, la pública felicidad. Y para lograr la felicidad de los que vivimos en esta tierra y en este país, precisamos una cantidad de acciones políticas que lleven a la igualdad, que lleven a las oportunidades, que lleven a no tener bajo determinado límite gente viviendo, es decir, que lleven una serie de cosas. La causa profunda es la misma, es decir, hay algunas cosas que han cambiado, hay cosas que han sucedido y han mejorado, pero hay cosas de la causa que permanecen. Y por eso es difícil a la generación de hoy, a los que hoy tienen 17, 18 años, colocarse en los zapatos de aquel ayer, porque si te lo digo en fechas, yo empecé, porque soy veterana, empecé a militar en el 1958, estaba haciendo segundo de liceo, y en Uruguay sucedió un fenómeno que para nosotros, los jóvenes de la época, era una novedad, que era discutir la ley orgánica de la universidad. Va a cumplir 100 años el año que viene. 50 años el año que viene. Así que eso te da la idea de lo que discutíamos. Entonces, ese ola de discutir algo que era discutir la libertad de cátedra, porque la autonomía, la esencia es la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Esa es la esencia de la autonomía, ¿no? Es decir, que el estudiante puede ser un ser humano crítico y que puede oír distintas campanas. Era una innovación absoluta. Y eso fueron mis primeros pasos militantes. Pero a su vez estuve siempre vinculada al ámbito social, por distintas circunstancias, al ámbito social de algo que en esa época se llamaba parroquia universitaria, que funcionaba en la iglesia del Cordón, donde se hacía labor social, en lo que en aquella época se llamaba Cantegrilo y se llama asentamiento, que no es una realidad nueva, desgraciadamente, es una realidad bastante vieja. Y que bueno, que nos enfrentaba con lo más duro de la vida. En un momento además que había una fuerte corriente dentro de la Iglesia Católica, lo que se llamó la teología de la liberación, que estaba comandada por teólogos muy potentes, los obispos brasileños, Elder Cámara y otros, pero en Uruguay tenía un teólogo ya fallecido, que creo de haber sido una de las personas más capaces que conocí, que era José Luis II, y entonces que era todo removedor aquello. Era un momento fermental desde muchos ángulos,
¿no? Ese movimiento estudiantil que luchaba por esos conceptos de Córdoba, y en otros sectores, como podía ser el de la Iglesia Católica, en realidad en ese momento la presencia de otras iglesias como hay hoy era muy, muy secundaria o casi inexistente. Y entonces la juventud veía eso, ¿no? Después esa juventud tuvo el impacto de la Revolución Cubana, inevitable tenerlo, la guerra de Vietnam, la liberación de Argelia, es decir, pero fenómenos vividos en diferido, no en tiempo real como se vive ahora. Y esto lo aclaro porque es muy distinto vivir en diferido. No, el peso de lo local era muy grande. Pero yo también pertenezco a la generación y tuve la enorme suerte de poder vivir el Congreso del Pueblo en el año 64. Yo participé en el Congreso del Pueblo como estudiante, porque el Congreso del Pueblo fue algo protagonizado por los trabajadores, había varias centrales, no había una sola como hoy, organizaciones sociales, intelectuales, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, industriales, y los estudiantes estábamos allí. Yo recuerdo que integré una comisión que trataba los temas de vivienda. ¿Qué se hizo en ese Congreso del Pueblo? Se hizo un verdadero programa de gobierno para demostrar que había otro Uruguay posible, donde hubiera más igualdad, más oportunidades, más derechos. Y ese congreso que nunca me voy a olvidar, me acuerdo hasta del logotipo, mucho tiempo conservé un distintivo que era como un triangulito violeta con algunas palabras en amarillo, no era de defensor, pero bueno. Y nos marcó a las generaciones y parió dos cosas fundamentales. Parió primero la unidad de los obreros en la Convención Nacional de Trabajadores, no CNT quiere decir eso, y después el Frente Amplio, la unidad política. Es decir, fue paridor eso. Entonces, mi generación se sumó a la causa con todo eso que era muy fermental. Hoy yo sé que estamos en un momento bien distinto de la historia, ¿no? Por lo tanto, pero creo que las esencias en lo que es valores, en lo que es los contenidos finales de la causa siguen siendo las mismas. Porque la lucha no termina con una generación, a veces ni con dos. La lucha es una actitud permanente en la vida de los seres humanos. Siempre queremos estar un poquito mejor en la vida. Totalmente. Y siendo mujer en esa época, ahora que estamos hablando tanto de este tema, ¿cómo lo viviste? ¿Qué dificultades o qué oportunidades? El tema de la mujer como está planteado hoy en el Uruguay no existía en la agenda. Eso es bueno saberlo. Sin embargo, Uruguay, en el contexto de Latinoamérica, era un país de avanzada, porque fue el primero en tener el voto de la mujer. Es decir, no, yo recuerdo haber tenido conocidos, ni que hablar paraguayas, pero también argentinas, que Argentina llegó recién con Eva Perón el voto. Es decir, a veces, como se conoce la historia, no se entiende el peso hasta el día de hoy de Eva Perón en la historia argentina, pero tiene que ver, entre otras cosas, con el voto de la mujer. A su vez había otros derechos que venían de la época de Valle y Ordóñez, la posibilidad del divorcio por sola voluntad de la mujer. Eso era como estrafalario en la época, ¿no? La posibilidad de tener una propiedad. En esa época había una lucha de los sectores más lúcidos de la sociedad para que la mujer estudiara, pero como muchas veces las familias eran más conservadoras y no querían que la mujer fuera a la universidad porque era un ámbito mixto, diríamos, se creó lo que se llamó la femenina,
que después fue el IVO y ahora es el IPA. ¿Para qué? Para que las familias se animaran, para que pudiera haber profesionales universitarios mujeres. Aparecieron las primeras, Luisa Luis, y se pueden nombrar un montón, pero esas fueron pioneras. Ahora, que existieran esas cosas no quería decir que el tema fuera de agenda como es hoy. Entonces, en las luchas sociales y estudiantiles había mujeres, y nos hacíamos el lugar a como podíamos, te digo la verdad, pero habíamos mujeres. Y para graficarlo, un solo ejemplo, tenemos en el año 68 la muerte de Susana Pintos. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a venirnos a los desafíos más recientes. ¿Estabas pensando en dejar tu banca, en dejar espacios, sí. Y se te vino el desafío de asumir un rol de gran relevancia como en la presidencia? Bueno, primero, esta fue una situación no deseada, hubiera sido mejor que no sucediera. No fue un problema institucional, sí fue un problema político. Esto conviene que quede bien separado porque durante el gobierno del Frente Amplio no hubo ruidos institucionales. Las instituciones no se vieron afectadas. Sí fue un problema político de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, sí, es verdad. Pero yo creo que el Frente logró, como en muchas circunstancias difíciles, salir adelante. Entonces, uno tiene lo que es la planificación colectiva, el Frente Amplio, nuestra causa fundamental en este momento, y después lo que puede ser lo personal, ¿no? Que siempre, por lo menos yo lo consigo así, está supeditado. Al sector en que pertenezco pensábamos que era bueno ir haciendo un cambio generacional, es decir, dando oportunidad a compañeros más jóvenes, algunos mucho mejor preparados que nosotros, a poder salir al ruedo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es estar en el ruedo. Hay una diferencia. Y vos siempre tienes que arriesgar, esto es como en la vida, todas las aventuras de la vida suponen riesgos, en donde podés acertar y podés equivocarte. Esto no quiere decir ni que los jóvenes sean mejores que los viejos, ni que sea mejor que otro, no, son otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, mi suplente, que era el compañero Charles Carrera, que es abogado, que es un compañero muy meritorio, porque él es nacido en Minas de Corrales, interior del departamento de Rivera. Es el primer universitario de su familia, porque él es abogado. Es decir, que él vino porque tuvo la suerte que, por determinada circunstancia familiar, lo criaba la abuela y la abuela lo empujó a estudiar y a ser universitario. Entonces tuvo que romper un montón de exclusiones del interior, de familia con otro nivel social, etcétera, ¿no? Nosotros habíamos visto que su práctica en el Ministerio de Interior como secretario general, que viene a ser el cargo número 13 en un ministerio, que es muy importante porque es un cargo ejecutivo neto de gestión, ¿no? Era muy importante, pero se precisaba la visibilidad política, porque la percepción de la población a veces pasa por otras cosas. Y yo tenía un conflicto con el ministro, que es mi buen compañero, porque claro, yo era consciente que le sacaba un recurso humano valioso, entonces él era machete en dármelo. Estaban peleando por ese recurso. Bueno, pero esto precipitó, la circunstancia precipitó, y mi plan, que no era retirarme de la militancia política, porque me retiraré el día que esté impedido o que tenga una pata dentro del cajón. Yo soy militante por convicción. Mi vida es la militancia, entonces, si no, iba a dedicarme a otras tareas, ¿no? Por eso digo que estaba con causal jubilatoria de esa tarea. Hizo que
priorizaba la necesidad de mi gobierno. Y bueno, por una parte, la transición que queríamos se cumplió, de hecho, en forma más ágil, pero se cumplió y entonces tuve que meterme en los zapatos de esta responsabilidad. Reconozco que había algunas cosas que no las tenía en la teoría, pero no en la práctica, porque ¿qué es un vicepresidente de la República? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? Por las definiciones de la Constitución. Como dicen los abogados, su mayor expectativa es siempre suplir al presidente, es decir, ejercer la primera magistratura, ¿no? A su vez, preside el Senado y la Asamblea General. La Asamblea General, dentro del Poder Legislativo, es el órgano principal, aunque tiene un funcionamiento diferente, más espaciado, diríamos, ¿no? Pero a su vez administra el Poder Legislativo. Es el ordenador del gasto del Senado y de la Comisión Administrativa, que es la que administra todo lo que es la infraestructura, los funcionarios, etcétera, etcétera, los gastos. Bueno, esa parte no, yo la tenía en la teoría, pero no en la práctica. Entonces, como me tuve que subir a un auto en marcha, no para graficártelo así de un día para otro, de un fin de semana a la renuncia, aceptada en la Asamblea General. Yo, en primer término, le prometí al presidente tratar de romperme el alma en que la cuestión legislativa marchara. Objetivo principal. Segundo, yo no quise cambiar nada del equipo, porque eso podía leerse como un ruido institucional. Pero tuve que ponerme refuerzos a mi equipo para poder sintonizar con aquello. Cualquier vicepresidente cuando inicia organiza un equipo de secretaría, un equipo de su secretaría personal, etcétera, nombra los secretarios de la Comisión Administrativa y todo. Esos cargos de confianza política se negocian, tienen algunos la oposición y se negocian dentro del frente también. Entonces, a mí me pareció que tocar eso en la mitad de un periodo no era bueno. Entonces yo mantuve eso y mantuve también un hilo conductor con la secretaría más interna del despacho de vicepresidencia, en la figura de una compañera del Frente Amplio que estaba allí, que me pareció que era la forma de hacer la ola más chiquita, diríamos. Pero claro, hay que conocer a todo el personal que lo ves todos los días, pero si no tenés el trato jerárquico, no es lo mismo. Y no solo es el personal administrativo, las secretarías de comisión, es el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, el personal de seguridad, la guardia protocolar, es decir, son muchas personas, ¿no? De las dos unidades ejecutoras, Senado y Comisión Administrativa, porque la Cámara de Diputados tiene la administración de otra presidencia. Y eso me llevó unos días iniciales de trabajo. Entender cada unidad ejecutora exactamente, conocer los responsables, etcétera. No daba abasto, estaba como loca. Más la función legislativa neta, que es la que tiene que ver con el operativo de la generación de las leyes, que es lo que hacemos en el Palacio Legislativo. Entonces, ese aprendizaje, ahora ya el auto, estoy totalmente subida al auto. Después yo tengo que coordinar el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Por eso es que Tabaré hace una cosa que es muy importante, que es invitar al vicepresidente a los consejos de ministros. Acá quiero hacer una aclaración porque capaz que la gente no lo sabe. Los consejos de ministros están previstos en la Constitución, pero hubo muchas presidencias
en este país, muchos presidentes, que en vez de funcionar en Consejo de Ministros, es decir, que la ventaja que te permite es ver la globalidad de la conducción del país, porque tenés todas las miradas, funcionaban mano a mano con cada ministro. Se puede hacer, no es que sea ilegal, pero son modalidades de encarar el gobierno. Entonces, Tabaré no solo funciona en Consejo de Ministros, es decir, allí están todas las miradas, más la de la OPP y la Secretaría de Presidencia, sino que además el nexo con el Poder Legislativo, que es la otra de las patas del país, ¿no? Entonces, ese nexo es muy útil para nosotros, porque, bueno, más allá de la parte informativa, de lo que está sucediendo en cada una de las partes del Estado, los temas que se discuten allí, también cuando se discute la necesidad o se anuncia que va a ir una ley, esto, lo otro, nosotros también llevamos problemas allí. Visiones desde la otra pata, de la parte legislativa. Y eso tiene que funcionar muy aceitado, porque es parte de la coordinación del gobierno. Eso también supone todos los lunes a las 9 de la mañana hay que estar. A su vez, el gobierno tiene la modalidad de ir saliendo por distintos lugares del interior. ¿Con qué objetivo? Bueno, la cercanía, el gobierno de cercanía. Hay ciudadanos del interior, de localidades pequeñas, que es a donde se va, que nunca tuvieron la oportunidad de presenciar un Consejo de Ministros y a veces son gente mayor. Pero a su vez está presidido en el domingo anterior a ese lunes por un montón de entrevistas que dan los ministerios con la sociedad civil, donde se plantean problemas. Cuando se retorna al departamento, se hace como un balance de las cosas que se cumplieron y de las cosas que se están haciendo en relación a ese departamento y de las que falta cumplir. Es decir, se pasa raya, se pasa en limpio. Eso probablemente no haya una visión a nivel de la prensa de la importancia que tiene para el ciudadano de a pie, ¿no? Porque a veces una cosa puede no hacerse por razones válidas, no necesariamente por maldad o por mala gestión. Yo no creo que nadie gobierne por maldad, porque eso sería un ser humano muy desquiciado, pero por desidia tampoco, ni por nada. A veces realmente puede haber una circunstancia que obliga a otra prioridad. Y yo pongo a veces un ejemplo que para mí es muy gráfico. Cuando se produce el tornado de Dolores, que fue tremendo para la población, a las 4 horas había 4 ministerios allí instalados. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública y del MIDES. ¿Qué estaban haciendo? Atendiendo en la emergencia de inmediato a la población. Eso no había sucedido en Uruguay. Y después hubo que invertir en Dolores un montón de recursos que no estaban previstos presupuestalmente. Si bien hay un fondo de catástrofe, de riesgo, esos fondos no se pueden medir porque nunca, son tentativos, porque nunca sabes el tamaño que va a tener la catástrofe. Entonces, la cantidad de cosas que se desplegaron desde el Ministerio de Vivienda, el MEVIR, desde Salud Pública, desde la enseñanza. Fíjate que era un horario en el que había chiquilines recibiendo clases y no hubo un solo niño lesionado en las escuelas y en los liceos, y en la UTU de Dolores. Es decir, si bien hubieron muertos, o estaban en la calle o estaban en su casa. Es decir, que la capacidad de reacción y de coordinación de un gobierno tiene que ver también con esta forma de funcionar del gobierno, ¿no? Entonces, por eso te digo que esos
Un Consejo de Ministros de Cercanía tienen una importancia crucial, muy grande. También que los ministerios, los legisladores se muevan por la realidad. El país no termina en el río Santa Lucía, es bastante más grande. Hablando de este tema, se habla mucho de un desapego del Frente Amplio con la base militante, con los movimientos sociales, pero a la vez está todo este proceso de buscar la cercanía, de buscar el recorrer el país. ¿Cuál es la valoración que haces de ese tema? Yo lo veo de distintos ángulos eso. Si lo miro desde el ángulo de la fuerza política, hablándote como frente amplista nada más, creo que nosotros y el Congreso del año que viene puede ser una buena oportunidad, nos debemos una reflexión profunda que tiene que ver con cómo cambian los tiempos y una herramienta que fue creada en el año 71, qué cosas hay que incorporarle, ajustarla, modificarla, etc. Esa es una discusión que hay que dar, que es así porque justamente aquellos que protagonizaron el 71, como tú bien dijiste, quedamos algunos, pero hay muchos que ya no están y la circunstancia era otra. Entonces, ahí hay una realidad que la tenemos que pensar entre todos y que es una responsabilidad porque yo creo que en las democracias de partido, yo creo que las democracias funcionan más si tienen partidos. ¿Por qué? Porque el partido es una construcción colectiva que exige, que controla o que eso es lo que debe hacer y que ayuda a pensar, ¿no? Por otro lado, a veces la función de gobierno, y esto también es bueno reconocerlo con sencillez, te absorbe. La cotidiana de la función absorbe. Nosotros tuvimos esta primera experiencia cuando se ganó la Intendencia de Montevideo, en que los que militábamos a nivel de barrio, yo lo hacía en esos años, nos vimos de un día para otro despojados de los mejores compañeros. Entonces estaba todo el mundo furioso. Pero es que no nos dábamos cuenta que la responsabilidad principal estaba en gobernar Montevideo y que por tanto teníamos que ceder a esos compañeros. Bueno, es lo mismo a otra escala y yo me doy cuenta que a veces los veo a los ministros o gente que trabaja en los ministerios que andan volando porque hay multiplicidad de cosas. Los legisladores tenemos funciones distintas y también tenemos que hacernos esta pregunta. Yo la he planteado ya, pero creo que le tenemos que hincar el diente. Los tiempos parlamentarios, parlamento, de hablar, los del siglo XXI y las necesidades de la gente, los tiempos de la gente, las velocidades parlamentarias son las que corresponden. Yo tengo mis enormes dudas, sinceramente te lo digo. Creo que a veces pensamos más en lucirnos con una exposición personal. No estoy criticando a nadie, esto cabe a tirios y troyanos. Que el objeto de la ley. El objeto de la ley es o porque hay un problema que solucionar, o un marco jurídico que hay que precisar, o una nueva política pública que se implementa. Es decir, tienen distintas funciones y muchas son importantes. En el día de ayer nosotros aprobamos en la Cámara de Senadores una ley sobre las bolsas de nylon y el medio ambiente. Esto que parece simple decir, y que en lo que todo el mundo está de acuerdo, porque todo el mundo se da cuenta que el medio ambiente está tapado de bolsa de nylon y que ese medio ambiente lo tenemos que cuidar. Creo que en eso no hay discrepancia en el Uruguay. No es tan sencillo de instrumentar, porque está quien vive de hacer las bolsas, de vender, hay toda una cadena de cosas que vos no podés hacer un tajo y decir, bueno, hoy nos levantamos y ya no hay más bolsa de nylon. No, no es así la vida. Entonces la ley está muy bien pensada desde mi punto de vista
porque tiene gradualidades, tiempos de reciclaje, y plantearlo de fondo. Podemos seguir propinándole. Yo ahora no me acuerdo de la cifra que la dieron en sala, la cantidad de bolsas de nylon que a uno no le cabe en la cabeza, pero no se precisa tener la cifra, uno las ve en el medio ambiente. 400 bolsas por persona. Sí, sí, no, es impresionante. Entonces, esto que es un cambio también cultural. Yo pertenezco a una época en que cuando era niña no existía la bolsa de nylon. Sin embargo, vivíamos lo más bien, los uruguayos. Bueno, ahora ni siquiera vamos a ir a esa época, porque hay nylons que se hacen no a partir del petróleo, del polietileno, sino se hacen a partir del maíz, por ejemplo, y son biodegradables. Entonces nosotros lo que estamos es ajustando ese avance tecnológico maravilloso, los descubrimientos que el mundo ha hecho, la ciencia, a la realidad del uso, de la cotidianidad de la vida de una familia y del cuidado del medio ambiente. Esos equilibrios son los que estamos buscando con esta ley. Entonces, esa ley estuvo 2 años en discusión y ayer se preguntaban muchos legisladores, y yo estoy de acuerdo con la pregunta, ¿no habremos empleado demasiado tiempo? Y nos tenemos que responder eso, los tiempos. Creo que esos son debes que están ahí y que, bueno, los iremos solucionando. Pasando a otro tema ahora, sí. La izquierda en Uruguay, la izquierda en la región y el Frente Amplio como principal partido referente de la izquierda en Uruguay. ¿Cómo está planteado el escenario hoy en la región en general y en Uruguay en particular? Voy a empezar a contestarte con una pequeña anécdota familiar. Cuando cayó la Unión Soviética, mi madre, que tenía casi 100 años en ese momento, y que había visto nacer a la Unión Soviética, me dijo, ¿qué pasó, mija? No lo logro entender. Yo tampoco, le dije, no. Es decir, nosotros venimos de aquello, de algo, de procesos, no estoy haciendo juicio de valor porque sería otra conversación, que parieron cosas en el mundo y en este siglo ha habido otros escenarios. Entonces, la izquierda, yo creo que en el mundo, en Latinoamérica, en Uruguay, se tiene que repensar. Yo puedo decirte socialismo y creo en el socialismo. Ahora te tengo que preguntar a renglón seguido, ¿qué entendés hoy por socialismo en el siglo XXI? Y esta discusión, que no es para que me contestes con un esquema, porque el esquema ya lo conozco, puede tener valores permanentes. Por ejemplo, sigue siendo inadmisible la explotación del hombre por el hombre, que es un valor fundacional, sigue siendo inadmisible. ¿Entendés? Entonces, yo creo que tenemos que hacer como de un cernidor y poder tomar esas cosas que son las fundacionales profundas y repensar la izquierda en este siglo, ¿no? En esas cosas maravillosas que escribió Rosa Luxemburgo, que creo que de los teóricos clásicos es una de las personas que más admiro. Ella decía, suelen los militantes creer que los manuales, con el manual tienen todo resuelto, ese manual que llevan en el bolsillo, sin embargo es apenas un rumbo, porque después la circunstancia y la vida es mucho más rica y nos obliga, ¿no? Entonces ese pensamiento que tiene mucha vigencia, creo que debemos repensarnos como izquierda y tenemos una especial obligación en Latinoamérica. ¿Por qué? En Latinoamérica, en la última década, se gestaron un montón de procesos que no los quiero encasillar en ninguna terminología, pero podría decirse genéricamente progresistas, de colocar más en el centro al ser humano
que a los intereses, que al capital, y que me gusta resumirlo con una frase de Fray Beto, del cura brasileño, que dice: ahora en Latinoamérica hay presidentes con cara de gente, dice, y en realidad era así en ese momento. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros no fuimos capaces, yo lo digo autocríticamente, los de izquierda, de ponerle teoría a esos procesos, de hacer la síntesis para poder aprovechar la experiencia. Y no fue de mala fe, sino que cada uno, desesperado por avanzar los atrasos, porque veníamos en algunos lugares y en algunos puntos de atrasos muy fuertes, muy grandes, muy dolorosos, nos compenetramos en lo nuestro y no pudimos ver el todo y por tanto hacer esa tarea o capitanear esa tarea. Y de esto somos responsables toda la izquierda del continente, toda, y me incluyo al Frente Amplio. ¿Cuál es el diferencial del Frente Amplio? El Frente Amplio fue parido de una forma muy peculiar, por esa historia que yo te contaba, Congreso del... Es decir, fue parido en pluralidad y siempre fue plural. Y eso que nosotros decimos, unidad en la diversidad, que se dice muy rápido, es el horcón del medio del Frente Amplio. Porque es diverso, porque es plural, es rico en pensamiento y en posibilidades, y porque respeta la unidad, puede marchar, porque a la izquierda del continente le ha pasado una y otra vez la división, y eso le hace perder fuerza frente a otras posturas de derecha o retardatarias que hay en el continente. Entonces, en este momento, la izquierda latinoamericana mira el Frente Amplio, así que la responsabilidad nuestra, de los que somos frente amplistas, es doble. No termina en los límites del Uruguay, es continental. Vienen aquí compañeros de izquierda, se hizo hace poco el encuentro social solidario. ¿Por qué vinieron al Uruguay? Y lo eligieron por esa razón. Entonces, con aciertos y con errores, porque nosotros no somos perfectos. Y a veces puede ser que nos pueda faltar en la gestión gubernamental, nos puede faltar en algunos momentos audacia o le erramos en la táctica, pero creo que tenemos la buena fe, la gente lo ve eso. Hemos ido construyendo en estos años de gobierno, hemos ido construyendo algo distinto que le ha podido dar respuesta a cosas que no la tenían en el Uruguay. Es probable que algún pibe que tuviera 4 o 5 años en el 2005, esto no lo visualice como yo, porque como siempre vivió así en esto, para él es lo habitual, ¿no? Y por eso tenemos que ser muy didácticos en la comunicación. Para los que somos más viejos y podemos tener un punto de comparación, tenemos esa posibilidad, bueno, el panorama es más claro. Entonces la izquierda lo primero que tiene que hacer es repensarse, porque nosotros somos un instrumento para la felicidad de nuestro pueblo. Si no cumplimos eso, en realidad podemos estar o no estar, es lo mismo. Entonces, esto yo creo que es el gran desafío que tenemos el año que viene. Estamos construyendo un programa para un cuarto periodo de gobierno, pero no son simplemente medidas, hagamos esto, hagamos lo otro. Es más profundo que eso, sino que nosotros, porque los cambios materiales, aunque parezca mentira, son los más sencillos. Los más difíciles son los cambios culturales. Para producir un cambio cultural, a veces se precisan muchos años y mucho más trabajo que para un cambio material, que de repente, obteniendo el recurso, se puede hacer con cierta celeridad. Y no necesariamente los cambios materiales producen los culturales, como pudimos creer algunos veteranos en otra época. No, son dos cosas que hay que trabajar y que no hay que
no hay que distraerse en esto, porque si no, no vamos a lograr. Decía también Fray Beto y Wolf, Leonardo Wolf, analizando el proceso brasileño, nosotros sacamos 40 millones de la pobreza, que realmente es una verdad maravillosa. Dice, pero no logramos en profundidad crear ciudadanos, sino que creamos consumidores. Bueno, hay que pensar estas cosas, hay que pensarlas con tranquilidad, sin sentido de culpa tampoco, porque uno aprende de su propio andar, ¿no? Entonces, creo que a donde vamos es ahí, a tratar de que los cambios materiales estén acompasados con los cambios culturales que necesita la sociedad, porque aquella consigna de la época, que nació con la época de Pacheco, de la cela tuya, y que tiene que ver con la sociedad de consumo, con el obtener dinero, con todo eso, es la contracara de lo que estamos planteando, que es más bien el reconstruir el sentido más profundo de lo que eran los pueblos originarios, la comunidad, el común, el colectivo. Y todo esto con el desafío adicional de la renovación en todos los sentidos, no solo la presidencia, que es lo visible, la renovación de la fuerza política también. Si tú trabajas en una fuerza política cualquiera, no importa la ideología, es como un juego de postas. Si no tenés a quién darle la bandera, se acabó, se murió. Así que siempre tenés que estar preocupado porque haya uno para agarrar la bandera. Y ese uno no la puede agarrar patas arriba, la tiene que saber agarrar y saber para qué la agarra. Por eso es permanente la incorporación de la gente que va entrando, va creciendo y va entrando en la vida política, y su formación. Es constante, esto es permanente y será así. ¿Cuáles son las principales transformaciones esas que te hacen bien al alma, digamos, que vivió el país en los últimos años? ¿Y cuáles son las principales transformaciones que hay que abordar sin prisa, pero sin pausa, digamos, para el próximo periodo de gobierno? Esto es difícil de contestar porque vos tenés transformaciones que se han hecho que capaz que en la cotidiana las personas no las ven, pero de algún modo están incidiendo en su vida, como puede ser el que haya llegado la fibra óptica hasta la última escuela rural y la posibilidad de que ese niño que estaba aislado hoy tenga conectividad con el mundo. No le cambia la ecuación económica familiar, pero sí en el plazo le va a cambiar la vida. Puede ser otra transformación de fondo que fue el cambio de la matriz energética. Es decir, el hecho de que hoy tú ingreses un día cualquiera en la página de la UTE y veas que te estás alimentando con viento, todo lo que está prendido, todo lo que se está iluminado en tu casa, es un cambio tremendo. Antes tenías que comprar petróleo para poder lograr el mismo efecto. Pero el viento estaba ahí, el viento es viejo. Entonces, después, aunque haya polémica siempre, hay mucha más cantidad de centros de estudio, de CAIF y demás, pero ahí, en la parte de educación, yo creo que tenemos todavía algún problema a nivel de la educación media. Pero ¿quién podía soñar 12 años atrás en que en Tacuarembó iba a haber universitarios formándose? No solo en Salto había de hace mucho un centro pequeño, que podía haber universitarios formándose en Rocha, en Maldonado, es decir, esa descentralización
que entre Udelar, UTU y UTEC se logró esa sintonía y que hoy aquello de la canción de Estramín quedó obsoleto, morir en la capital. Y entonces, yo recuerdo el 26 de marzo pasado me tocó ir a Tacuarembó. Y a mí me llamó la atención que había tanta cantidad de jóvenes en el acto. Eran los de la universidad que habían venido al acto, que yo en el momento no los tenía presentes con tanta fuerza, pero además cualquier centro de esos derrama en la sociedad una cantidad de beneficios y algunas cosas más importantes y otras más secundarias, pero de última toda la población empieza a ser parte. Estuve hace 3 o 4 días en la inauguración de la UTEC de Durazno. Hay familias en el entorno del instituto que le alquilan piezas a los muchachos que vienen de otros departamentos. Bueno, para esa familia es un cambio aquello. De un lugar que estaba en ruinas, porque eso era el viejo hospital. En ruinas, hay que ver lo que son las fotos, pasó a tener un lugar floreciente, hermoso, lleno de gente estudiando, capacitándose, etc. Después hay cambios enormes en la protección del trabajo. No solo los 2 más emblemáticos, que son la exclusión y la seguridad social de los peones rurales y las domésticas, que eso realmente es un antes y un después, pero no fue solo eso, la reinstauración de los consejos de salario, que son viejos en el Uruguay, pero se habían dejado de convocar, una serie de leyes laborales que tienden a proteger derechos, a generar igualdades, a incluir, es decir, podrá haber muchas discusiones en torno a temas puntuales de gestión en cuanto a la salud, y no las vamos a negar y las vamos a dar, y si hay cosas a corregir, corregiremos. Pero la salud tiene centros de excelencia como el Hospital de Tacuarembó, como el Laboratorio de Florida, es decir, tiene cosas que empiezan a ser emblemáticas. En el interior del país, el helicóptero ambulancia. Hay un legislador que tuvo la mala suerte del Partido Nacional de tener un enorme accidente de auto en una carretera y lo trasladó el helicóptero ambulancia, y eso le hizo un diferencial en la posibilidad de salir de su situación, que era realmente sumamente delicada. Entonces, todas esas cosas a las que, bueno, los 75.000 del Hospital de Ojos, que ya ni lo decimos porque ahora no es más un drama una lentilla, ¿no? Entonces, uno va mirando, cuando empieza a enumerar, son muchas las cosas. Algunas son más sensibles de inmediato, pegan más en la cotidianidad de la gente, pero de hecho todas están pensadas para la gente. Es decir que, ahora, en el debe siempre la lista va a ser enorme, porque la lista no es fija, no es que tú tengas una cosa y tildes, nadie puede decir llegué. El desafío de la ciencia inclusive siempre te tira para adelante. Y eso te lo expreso con una frase de Galeano que para mí es maravillosa. La utopía está en el horizonte. Me acerco 10 pasos y ella retrocede de 10. Pero me ayuda a caminar la utopía. Claro. Bueno, Lucía, muchas gracias por el tiempo. Y estamos en el camino. Vamos arriba. Un saludo a toda la gente que ve estas entrevistas y estamos a disposición. Transformaciones.